Noticia al momento, presta atención que el presidente Gustavo Petro se encuentra en Suiza, allí en muchas reuniones, pero le cuento que a una no asistió. Dijo que no, porque allí se va a hablar del proceso de paz entre Ucrania y Rusia. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no asistió? Pues si hubieran sido estos uribistas, claro que hubieran asistido, porque ellos son unos vendidos laveperros de los Estados Unidos, porque ellos, de Estados Unidos, le corren rapidito, Gustavo Petro no. ¿Y por qué no le corrió? Porque Gustavo Petro, cuando hizo un proceso de paz hace más de 30 años, decidió andar por los buenos caminos. En cambio, el innombrable nunca se desmovilizó. Bueno, Gustavo Petro decidió que él quiere hacer las cosas bien para Dios, quiere la paz, quiere que su país esté en paz a pesar de que los grupos al margen de la ley, pues como los tenía Duque a todas sus anchas, se cogieron muchos territorios, sacaban polvo blanco venteado y nadie les decía nada por los puertos. Al contrario, al parecer hay muchos implicados allí de la fiscalía. Mejor dicho, ustedes ya han escuchado todos estos casos de Mancera, donde está al parecer involucrado muchísimos fiscales. Bueno, Gustavo Petro decidió que si no puede hacer la paz en Colombia, pues tiene que acabar estos grupos al margen de la ley, porque sí o sí Colombia tiene que vivir en paz. Así que así él lo aplica en otros países. No dice una cosa en Colombia como hacía Duque y por allá decía otro. No, Gustavo Petro es coherente con lo que él dice, con lo que él habla y con lo que él hace. Por eso es un presidente orgullo de Colombia y que no se arrodilla a ningún país, tampoco se mete con ningún país. Pues resulta que iba a haber una reunión, la va a haber, ¿no? Y él dijo, yo no voy por allá porque no va a ser partícipe de algo que ya está escrito. No hay sino que firmar, o sea, que siga el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, ¿qué paz hay allí? Pues ninguna hay, porque Estados Unidos al parecer lo que va a mandar es nuevamente lo que sabemos para que Ucrania siga este conflicto con Rusia. Pero aquí hay un pequeño problema, dirán ustedes, pero ¿por qué Petro se tiene que meter? Porque resulta que lastimosamente el uribismo vendió a Monómeros que era de Venezuela y Colombia, la vendió a Álvaro Uribe, que hacía toda la uria, todos los insumos para lo que era lo agrícola, lo del campo. Bueno, pues vamos a escuchar a Gustavo Petro qué les va a decir a todos ustedes, por qué no asiste a esta reunión, y yo lo felicito de antemano, porque es coherente con la paz. Bueno, venimos aquí al homenaje a Olof Palme, básicamente porque estamos hablando de una persona que en unas condiciones de prácticamente una guerra nuclear, y en un país que quedaba exactamente casi en la frontera entre los dos bloques en la Guerra Fría, decidió enarbolar la bandera de la paz. Y eso es cierto, porque después de la Segunda Guerra Mundial iba a haber otra nuclear, pero como siempre Dios manda gente como Gustavo Petro, así manda Dios para que haya la paz. Hombres como él deben de nacer, o si no, ¿cómo sería el mundo? Donde la gente todos digan, sí, vamos a seguir con este conflicto. Pues no se podría, ya el planeta Tierra desaparecería. Por eso hay que analizar, es que esta gente ultraderecha no les importa, no ve que Colombia no lo tiene sin un problema, no permite la paz de Gustavo Petro. El innombrable ha promovido el no por la paz, dice que no a la paz. Y eso lo hizo en el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos trató de ser bueno, pero no hizo totalmente las cosas bien. Hizo una propuesta de paz, pero le faltó aplicarla. Pues resulta que Gustavo Petro sí la quiere hacer, como es un conflicto de armado de tantos años en Colombia, que ya van para décadas, que tiene décadas, diré más de 60 años, y no hay paz en Colombia. ¿Por qué? Porque ha mandado toda la ultraderecha, porque nunca permitieron esa paz, porque no la quieren, porque ellos se hacen elegir con la seguridad democrática. Preste atención, Dios mío, uno debe tener un dedo de frente para que hayan engañado a todos los colombianos con ese cuento de la seguridad democrática, que eso nunca existió, únicamente para los finqueros ricos que por ahí los dejaban pasar, pero no acabaron con el conflicto, no acabaron con los grupos al margen de la ley. Miren, eso sigue minado. Una actividad de justicia social con el llamado Tercer Mundo, decidió que Europa y que las Naciones Unidas y el mundo deberían encaminarse hacia la paz verdadera y no hacia la guerra. Lo asesinaron por eso. Hoy estamos en una situación parecida, nos estamos acercando a una conflagración mundial. Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder se dedica a la guerra. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra.
y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Ahí tenemos un presidente que es el orgullo de todos los colombianos, coherente aquí y allá, no como Duque. Promovía la paz para al parecer traer plata que le daban para la paz de Colombia, pero nunca llegaba porque resulta que en Colombia no permitió la paz. Cuando él se hace elegir, dice yo lo primero que voy a hacer es acabar con la paz y así lo hizo y al parecer se robaron toda la plata de la paz, pero es que el innombrable se ha puesto y ha dirigido a todos estos presidentes que ha puesto él mismo, porque al parecer nunca le interesa la paz, no ve cómo hace en contra de Gustavo Petro que no a la paz, sale por todos los medios. Entonces Colombia tiene que cambiar ese chip y volverse en un país inteligente, porque realmente el uribismo volvió a muchos, no a todos, embrutecidos, que no analizan. ¿Qué pasa con Gustavo Petro? Usted dice, pero ¿qué tiene que ver Ucrania? Muchísimo con Colombia, muchísimo en el mundo, por eso la recesión económica, por eso el mundo va mal, por ese conflicto que hay, porque resulta que Colombia compraba la uria a Ucrania. ¿Sí ve lo que tiene mucho que ver Colombia? Porque se compraban muchísimos insumos, allá se compraban demasiadas cosas para Colombia, entonces sí le importa a Colombia y también al mundo entero por la economía que ha pasado este receso mundial. Así que Gustavo Petro, y gracias que llegó este presidente, porque muchos de ustedes los medios no le dicen que lo que eran monómeros, Uribe la vendió, porque esa era colombo-venezolana, se la vendió a Chávez, porque él no le interesaba ya cultivar en Colombia la comida así de ustedes, de muchos que salen a marchar con Uribe, pues les vendió la comida. Y resulta que después de que les vende la comida, llegó lo que sabemos, el polvo blanco, porque ya tenía pensado todo de que en Colombia no hubiese más comida. Si vamos a ir conforme para ir a firmar un documento que nos impuso Estados Unidos, sino para hablar de paz de verdad, no para arrodillarnos. Qué increíble tener un presidente así. Claro. Para mí es un honor tener un presidente que nos represente así a nivel mundial, que sea coherente, que no sea un arrodillado, que sea respetuoso, claro, porque esto no quiere decir que rompemos relaciones con Estados Unidos y con todos los países, no. Petro sigue trabajando. De hecho, en Suecia acabó de firmar convenios de muchos recursos para el tema de la paz en nuestro país. Ya que Petro habla de paz a nivel mundial, pues también trae plata para Colombia en materia de paz. El apoyo de Suecia millonario para todos los procesos de paz en Colombia. También otros acuerdos en materia de energías limpias, entre otros de hidrógeno verde y demás, que pues todo eso va a beneficiar a nuestro país. Una gran cumbre por la paz en Ucrania comienza en Suiza. Como les digo, mientras supuestamente van a hablar de paz, están aprobando paquetes de ayuda de Estados Unidos para Ucrania para que continúe con la guerra. O sea, ¿qué paz están hablando? ¿Cuál es la paz que están promoviendo? Pero ¿por qué esta mentira? Porque al parecer Estados Unidos está mandando lo que sabemos para que siga este conflicto contra Rusia. Pero es que en este momento, perdone Europa, pero son muy bobos, porque resulta que ahora Rusia no está pagando en seres de nada, está vendiendo el gas más caro, todo lo que ellos venden es más caro, están haciendo por la replata y ganaron esta guerra. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque resulta que Ucrania ya se quedó sin personas que estén yendo a pelear esto, porque ya están mandando los de 70, 80 años, que esto no es permitido, pero ¿qué pueden hacer? Les toca mandarlo. Mientras tanto, ay, ese presidente, si es por lo que es importante poner un presidente inteligente, pues resulta que están endeudando tanto a Ucrania que ya parece ni es de ellos. Esto le va a pertenecer a Estados Unidos. Por eso Gustavo Petro no fue, porque no quiere firmar, no se quiere hacer cómplice de la maldad, como decían nuestros abuelos. Entonces, ¿qué hacer? No, porque no invitaron a Rusia, ni a China tampoco. O sea, entonces, ¿dónde está la paz si tienen que estar sentados las dos partes? Y lo más importante, dice Gustavo Petro, ¿cómo se debe hacer esta paz entre Rusia y Ucrania? Pues ahí sí que tienen que tener ambos, las dos partes, tener un poquito de amor, un poquito de Dios y también ceder. ¿Y cómo se cedería esto? Es que Ucrania se salga de lo que ellos querían pertenecer a la OTAN. Si la OTAN hubiera cogido a Ucrania en ese tiempo, Rusia no le gustó porque podían irse a la frontera y Estados Unidos pues colocar su armamento que allí en las fronteras. Entonces Rusia esto lo cogió al parecer como excusa y por eso se metió a Ucrania y hizo lo que hizo este conflicto, porque esa fue la excusa, porque decía que no iba a permitir que Estados Unidos se viniera para la frontera. Y entonces, ¿qué deben hacer ahora? Pues en esta frontera desarmar a todo el mundo y cada uno ceder. Tanto Ucrania dice que le devuelva todos los lugares que ha cogido Rusia, pero Rusia también quiere estos lugares. Entonces ahí tienen que ponerse a ceder. Ucrania salirse de la OTAN y Rusia volver estas tierras que cogieron para que haya la paz. Es la única forma, pues mientras tanto tendría que haber nacido un presidente como Gustavo Petro que lidere la paz.
porque cuando Dios manda gente así, es porque tienen que nacer. Si imagina todo el mundo queriendo un conflicto, pues el mundo no existiría. Por eso nacen jóvenes como Gustavo Petro. Por eso es que él promueve la paz. No es porque él, Dios lo manda con ese corazón para que ayude al mundo entero que cabe en estos conflictos.